Cántico 138. Lo pone el video para eso. Este lancho. Bájalo, pero mucha gente no lo ha bajado. Mira, prende el videoín. ¿Ah? Prende el videoín. Prendido. No, porque la gente lo tiene, si hace tío, tiene que cargarlo. Pero es que ahora no tocaba ponerlo, estamos haciendo porque correcto. No falta. Claro que sí. Ya lo voy a subir. Ok. No tiene. Mira aquí, guárdalo aquí. Lo tienen con el micrófono se puede hacer. No te merece el audio, no. No es eso. Ellos tenían que tener eso. Le dijeron que lo conecta ahora que vayan. No, eso no tiene nada que ver con eso. El cántico ya no es viejo, el cántico ya ese cántico lo habíamos descargado, lo habíamos cantado. Ellos tienen que tener ese cántico. Rancho acá, vamos ahora. ¿No está abierto aquí? ¿Dónde está abierto?
la tierra se ve tu majestad, qué poder tan infinito, el mundo lo verá, qué grande tu nombre, a ti va mi canción, Jehová. Ni podemos ser lo que tú te propones, es gracias a tu nombre, no fallará jamás, es muestra de bondad que hayas decidido llamarnos tus testigos. No hay honor igual, qué grande tu nombre, bendito Jehová. En el cielo, en la tierra, se ve tu majestad, qué poder tan infinito, el mundo lo verá, qué grande tu nombre, a ti va mi canción, Jehová. No, ante todo, disculpen por la demora. Vamos a tener mejores sus habilidades en el ministerio. Prepare el terreno para volver. Análisis en el auditorio. El hermano Uriel Pacheco nos va a estar ayudando por estos 5 minutos. Un merengue bastante popular en los años 80 decía que alguien tenía un jardín de flores que quería llevar a su novia, ¿cierto? Son todas para él. Seguramente ese jardín, para poder florecer, ese jardinero tuvo que sembrarlas y regarlas constantemente para que pudiera crecer. Todos conocemos cómo ese es el proceso. De la misma forma, como cristianos debemos procurar hacer esta misma labor, es decir, sembrar en el corazón de las personas la semilla de la verdad. Debemos hacer lo que 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, que invito a todos a que me sigan en la lectura, donde se dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6: yo planté, Apolo regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. Ese es el principio que estamos analizando en esta noche. Cómo podemos, en la labor que tenemos de llevar los mensajes del reino, poder contribuir a que en el corazón de las personas crezca esa semilla que hemos ayudado a plantar, ¿cierto? Pero que Jehová es quien la hace crecer. Por eso vamos a ver 3 puntos en los cuales debemos trabajar para hacer nuestra labor lo más eficiente posible. Vamos a analizar en su guía del ministerio, hay una sección que dice cómo hacerlo. Fíjese en la primera imagen, ¿qué está haciendo la persona ahí? Y es el primer punto que queremos enfatizar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es lo que hace la primera persona? La primera imagen, hermano Pacheco, por favor. Está meditando en las posibles presentaciones que va a hacer en la predicación. Eso es. Entonces, el punto inicial dice, cuando prepare la presentación que vaya a usar en casa, ¿qué debe hacer? Hermano, por favor, que nos visite y me recuerda su nombre. Hace por favor.
Ariel, y habla de pensar en la pregunta que vamos a dejar pendiente para la próxima visita. Quizás poder elegir una que corresponda a la publicación que le estamos ofreciendo, o tomarla de alguna de las publicaciones que usamos para dirigir cursos de la Biblia y mostrarles esa publicación en la siguiente visita. Excelente. Entonces noten ustedes cómo es importante que esto no lo dejemos a la deriva, lo hagamos que en nuestra preparación. ¿Sí? Es importantísimo eso. Yo voy a hablar en este tema y le voy a al final dejarle esta pregunta. Tenemos claro y eso debemos hacerlo. ¿Cuál es la segunda, el punto o la segunda ilustración que se menciona ahí? La segunda imagen, ¿cierto? Que tiene que ver con el segundo punto, para Daisy. Ahí se menciona que cuando termine de hablar con una persona que se interesó en el mensaje, dígale que le gustaría seguir conversando en otra ocasión. Debemos hacerle la pregunta que queda pendiente, entonces debemos tomarle los datos entonces para volverle a visitar. Y finalmente, la tercera imagen, ¿qué nos dice? Ruth Daniela, por favor. Pues si quedamos en volver, debemos de cumplir. A una fija, ¿cierto? Una hora fija. Si volvemos, ¿qué le vamos a decir a la persona? Hay algo que creo recordarle y que debemos trabajar en evitar esa clase de cosas. Cuando vamos a volver a la persona, no digámosle, o a la sugerencia que darle al clavo es, la vez pasada, ¿se acuerda cuál fue la pregunta que hicimos? A veces la persona de pronto no se acuerda y le puede dar pena. Entonces, una manera de hacerlo es, la semana pasada hablamos sobre este tema, quedó pendiente esta pregunta y yo quería volver en darle respuesta bajo este tema. ¿Sí? Usted le recordó, digamos que la sintonizó en donde quedaron, sin hacerla sentir mal a ella, porque de pronto por circunstancias se la había olvidado. Uno porque la anotó y sabe que tiene que volver y está interesado en ayudarla, pero de pronto ella se la había olvidado. Vamos ahora a analizar, para enfatizar esto que vimos, un video donde resume lo que acabamos de ver. Si le parece, cuando vuelva a pasar por aquí, podríamos hablar de si llegará el día en el que toda la gente sea honrada. Me parece bien. Me encantaría seguir la conversación. ¿Le puedo enviar un mensaje? Sí, anote mi número. Muy bien. Este artículo habla un poco más de lo que la Biblia dice sobre este tema. ¿Por qué no lo lees? Me gustaría saber tu opinión. Bien, de acuerdo. ¿Esta es una buena hora para encontrarte? Tal vez podamos vernos de nuevo la próxima semana. Sí, seguramente esté. Perfecto. Entonces nos vemos. Entonces podemos notar cómo el video nos resume lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cómo plantear la pregunta, prepararla de antemano, la pregunta que vamos a hacer. Después hace referencia a cómo finalmente debemos anotar claramente los datos de la persona. En el caso de ahí se muestra que le pidió el texto, un mensaje de texto. De esta manera, hermanos, seguramente vamos a regar esas grandes semillas de corazón de las personas, y con la ayuda de Jehová tendremos a muchas más personas en nuestra congregación haciendo la voluntad de Él. Ahora seguimos con la segunda presidente.
Le damos gracias al hermano Biel por esta presentación, por mostrarnos estos puntos interesantes para nuestra predicación. Ahora a continuación dejamos las necesidades locales de la congregación a cargo del hermano Vidal Antonio Cruz. Bien, vamos entonces ahora a considerar por brevemente lo que tiene que ver con las necesidades locales de nuestra congregación. Primero, hermanos, queremos felicitarlos por el valioso apoyo que ustedes nos brindaron en lo que fue la visita del superintendente de servicio. Vemos cómo muchos hermanos se animaron a tomar el precursorado auxiliar para esta época y también cómo todos ustedes estuvieron dispuestos allí a estar cada uno de los arreglos de las salidas apoyando con su servicio. Entonces les queremos agradecer eso expresa lo mucho que ustedes quieren y lo mucho que ustedes sienten agradecimiento que va mediante esta provisión de la visita del superintendente. Bueno, vamos a ver una necesidad muy importante que el esclavo fiel y discreto ha querido que toquemos con la congregación. Busquemos por favor Mateo 24, versículo número 7. Mateo 24, versículo número 7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escasez de alimentos y terremotos en un lugar tras otro. Bueno, aquí Jesús estaba hablando sobre una de las señales de los últimos días. Y note que al final del texto se menciona de que una de las señales sería que habría terremotos de un lugar a otro. Es decir, una de las señales de los últimos días tiene que ver con los desastres. De hecho, para ninguno de nosotros es un secreto cómo a través del tiempo los desastres naturales se han intensificado y cada día cobran las valiosas vidas de muchas personas. O por ejemplo, si tenemos en cuenta el texto de Eclesiastés capítulo 9:11, también se nos menciona de que el suceso imprevisto puede acaecernos a todos. Por lo tanto, es muy normal que este sistema de cosas esté propensos a desastres naturales. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de este tema? Bueno, porque nuestra localidad, incluso la congregación Bellavista, nosotros no estamos eximidos de un desastre natural. En cualquier momento puede suceder, esperemos que no suceda. Pero lo importante, hermano, es que nosotros estemos preparados y estemos muy atentos en cómo podemos actuar en caso dado de que se nos presente una emergencia. Para ello vamos a apoyarnos en una diapositiva. Vamos a observar primero algo interesante. Vamos a ver cómo el gobierno local, el gobierno colombiano, ha hecho una serie de estudios y ha determinado cuáles son los factores de riesgo más comunes en nuestra localidad. La siguiente diapositiva. Como notará, uno de los riesgos más comunes que se puede presentar en nuestra región Caribe tiene que ver con las inundaciones, como puede observar ahí en la tabla. También un alto porcentaje de vendavales. Sí, de hecho son los más comunes en nuestra localidad. Sin embargo, usted notará ahí en la tabla de que no estamos exentos de pronto también a desastres naturales como sísmicos, movimientos telúricos u otro tipo de desastres naturales, de desastres más bien provocados por el hombre. Por ejemplo, puede ocurrir desastres como industriales. Sabemos que en una zona industrial puede haber un escape de gas, una explosión, un incendio, y bueno, nosotros no estamos eximidos a ello. Entonces, ¿cómo podemos nosotros actuar cuando se presenta un desastre como este? Vamos a buscar, por favor, Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Perdón, Proverbios 22, versículo número 2.
Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse. Pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. Fíjense que la Biblia se nos menciona que debemos ser sagaces y huir que ante lo malo, ante un desastre, una calamidad. Por eso debemos estar preparados. ¿Qué podemos hacer para defendernos ante una catástrofe? Bueno, primero prever. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, ahí se nos viene mostrando la siguiente. Algunas de las cosas que nosotros debemos tener en nuestra casa ya preparada en caso de una emergencia. Por ejemplo, un bolso que sea fácilmente de llevar, que sea resistente, copias de documentos importantes, agua potable para varios días, un botiquín básico, una radio FM o un celular para escuchar la guía o la noticia o las instrucciones que dé el gobierno, también linterna, alimentos no perecederos, algo de dinero, zapatos o vestimenta resistente en caso de esta clase de situaciones, y en caso de pronto si tienen niños, artículos de cuidado infantil. Eso es lo que hay que llevar. ¿Qué pasa si sucede un desastre? Se presenta una emergencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Obviamente hay muchas formas de hacer, pero este es lo más básico. Si seguimos lo más básico, tenga la seguridad de que podemos lograr sobresalir de este tipo de situaciones. Ante todo hay que mantener la calma. Recuerden, la mayoría de las muertes en esta clase de situaciones se ha descubierto que es que la gente entra en pánico y hace las cosas incorrectas. También es importante que identifiquemos cuál es el peligro real. Si usted está debajo de un poste o si hay una inundación, ya usted sabe que tiene que buscar o alejarse de esa zona que es peligrosa, si le es posible alejarse de ella. Una inundación, busque un lugar alto. Un terremoto, pues ya usted sabe que debe irse a un lugar donde no puedan caer los objetos u otra clase de elementos. Siga la ruta de evacuación. El gobierno tiene un plan de emergencia nacional en este caso. Conocemos cuál es la ruta de evacuación de nuestro territorio, ahora lo vamos a ver. No corra, correr es malo. Sucede lo mismo que con el pánico. Trate de comunicarse con los ancianos. Ya el cuerpo gobernante ha preparado a los ancianos, se ha hecho un plan de emergencia en este tipo de situaciones. Y lo importante, hermano, es que busquemos el lugar de encuentro y sigamos las instrucciones, cooperemos con ellos. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los puntos de encuentro en nuestra localidad. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, ahí casi no se ve. Ahí usted observará lo que está ahí encerrado en rojo, son los límites de nuestro territorio. Hay dos puntos de encuentro. El primero es que usted ve ahí el punto amarillo con el número 1. Es la cancha de fútbol del 20 de julio, ahí por donde está la hermana Ligia. Ese es un punto de encuentro, ya el gobierno lo ha preparado. O sea, cuando se presenta una emergencia, ese es el punto de encuentro de todos nosotros. El segundo punto de encuentro, como usted observará ya, el número 2, ya se encuentra en el barrio Sucre. ¿Dónde queda ese punto de encuentro? Bueno, hay una cancha que es un territorio ahí todo pelado, donde hay una cancha improvisada donde la gente hace deporte, más o menos a 3 cuadras donde viene el hermano Marcelino. Ese es el segundo punto de encuentro de nuestra localidad. Hermano, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque debemos prever. No estamos exentos, como ya se mencionamos, de este tipo de situaciones. Lo importante es que en una emergencia se presente, sepamos cuáles son, nos comuniquemos con los ancianos y sigamos la instrucción. Damos gracias al hermano Vidal por presentarnos estos consejitos prácticos. Ahora dejamos al hermano Orlando de la Rosa con el estudio de la congregación. Capítulo 7, versículo número 15 a 20. Vamos a tener el estudio de la
congregación vamos a estar analizando el capítulo 7, los párrafos del 15 hasta el 27, y de la página 20, que vamos a analizar el recuadro de las preguntas para pensar. Vamos a leer el párrafo 15, la lectura estará a cargo de nuestro hermano Carlos Picón. La situación se agravó tanto que Jehová envió a un hombre de Dios, un profeta cuyo nombre no se menciona, para transmitir a Elí una fuerte condena. Primero, Jehová le dijo a Elí: sigues honrando a tus hijos más que a mí. Luego le informó que sus malvados hijos morirían en un mismo día y que su familia sufriría enormemente y hasta perdería su privilegiada posición en la clase sacerdotal. ¿Tuvo algún efecto en Elí y en sus hijos este claro aviso? El relato muestra que no. ¿Qué mensaje de condena la transmite Jehová a Elí y qué efecto tuvo? Hermano Esteban. Bueno, Jehová les informó que sus malvados hijos morirían en un mismo día y que su familia sufriría enormemente y hasta perdería su privilegiada posición en la clase sacerdotal. ¿Qué efecto tuvo? Bueno, el relato dice que ninguno, ya que en 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, dice que la palabra de Jehová se había hecho rara en aquellos días. Entonces no hubo ninguna misión de que él cambiara. Bueno, muy bien, ¿no? Párrafo 16. ¿Y Samuel se dejaría corromper? De ninguna manera. En esta sombría historia nos encontramos de vez en cuando con alegre destello de luz, comentarios positivos sobre el desarrollo de Samuel. Recordemos que en 1 Samuel 2, versículo 18, leímos que en medio de todo esto, él siguió ministrando delante de Jehová como muchacho. Desde muy pequeño se concentró en su servicio a Dios, y el versículo 21 nos revela otro detalle alentador. El muchacho Samuel continuó creciendo con Jehová. En efecto, con el paso de los años, su relación con Dios se fortaleció aún más. ¿Y qué mejor protección hay contra la corrupción moral que una estrecha amistad con Jehová? Párrafo 16, parte A. ¿Qué dice el relato sobre el progreso espiritual de Samuel? ¿Cómo era ese progreso espiritual? Ya el... Vamos, de campestre, dice que cuidado tu nombre. De hecho, Samuel siguió ministrando con Jehová como muchacho. Desde que, pese a toda la corrupción que vivía Samuel, él nunca se apartó de él. La corrupción en la que estaba rodeado Samuel nunca se apartó de lo que era bueno a los ojos de Jehová. Era bueno a los ojos de Jehová. Y la parte de eso complementa, eso dice, en su opinión, ¿por qué son alentadores estos detalles sobre la juventud de Samuel? ¿Por qué son alentadores? Qué bueno que siguió sucediendo a medida que iba creciendo. Hermano Julio Ortega. Sí, en el versículo 21 nos revela, dice que Samuel continuó creciendo con Jehová. Quiere decir que Samuel siguió estrechando su relación con Jehová, siguió estudiando su palabra. Entonces, en mi opinión, pues es muy importante estudiar y meditar en la ley de Jehová, ya que esto nos va a permitir tener una estrecha relación con Él. Y como menciona ya en la parte final, es una protección contra la corrupción moral que existe hoy día y que en ese tiempo en Samuel también existió. Muy bien, ahora gracias. Párrafo 17 y 18. Para Samuel habría sido muy fácil pensar: si hasta el sumo sacerdote y sus hijos pecan contra Jehová, yo también puedo hacer lo que se me antoje. Pero los errores ajenos, aún los de personas con autoridad, no son una excusa para pecar. Actualmente, muchos jóvenes cristianos imitan a Samuel y continúan creciendo con Jehová, a pesar de que haya gente a su alrededor que les dé un mal ejemplo. ¿Y cuál fue el resultado de las decisiones que tomó Samuel? La Biblia dice:
El muchacho Samuel iba creciendo y haciéndose más agradable, tanto desde el punto de vista de Jehová como del de los hombres. Así que este fiel joven se ganó una buena reputación, al menos a los ojos de quienes realmente importaban. De hecho, el propio Jehová lo valoraba mucho por serle leal. Ahora bien, aunque Samuel estaba convencido de que Dios eliminaría la maldad que había en Silo, tal vez se preguntaba cuándo lo haría. Pues bien, sus dudas se disiparían muy pronto. 17 y 18 parte A. ¿Cómo pueden los jóvenes imitar a Samuel cuando otras personas les dan un mal ejemplo? Wendy. Actualmente muchos jóvenes cristianos imitaban a Samuel y continuaban creciendo con Jehová a pesar de que haya gente a su alrededor que les dé un mal ejemplo. Muy bien. Fíjense, hay algo entre comillas y podríamos como ubicarnos en el día de hoy. Si hasta el sumo sacerdote y sus hijos pecan contra Jehová, yo también puedo hacer lo que se me antoje. ¿Cómo podría presentarse ese caso hoy día? ¿Qué situación se podría presentar? Hermano Ariel. A veces uno pudiera pensar que la conducta quizás de un anciano o del hijo o de la hija de un anciano quizás no sea la correcta, entonces uno podría decir, bueno, pero este me da derecho a seguir el mismo ejemplo. Sin embargo, con el ejemplo de Samuel nos damos cuenta que por errores ajenos, aún de personas con autoridad, como aquí en la congregación, no es una excusa para que nos vayamos al libertinaje o a pecar contra Jehová, ¿no? Bueno, muy bien, hermano, gracias. La parte B, ¿cómo sabemos que las decisiones que tomó Samuel eran las correctas? Hermana Davis. Porque el libro primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice que Samuel iba creciendo y haciéndose más agradable tanto del punto de vista de Jehová como el de los hombres. Entonces muestra de que se ganó la buena reputación de Jehová y de las personas. Entonces muestra entonces que tomó una buena decisión. Muy bien, hermana. Párrafo 19 y 20. Habla porque tu siervo está escuchando. Faltaba poco para que amaneciera y todavía estaba oscuro. La temblorosa luz que proyectaba el candelabro del tabernáculo seguía encendida. En el silencio, Samuel escuchó una voz que lo llamaba y pensó que Eli, quien ya era muy mayor y estaba prácticamente ciego, necesitaba su ayuda. Samuel se levantó y fue corriendo a donde dormía el anciano. ¿Nos imaginamos a este muchachito corriendo descalzo y a toda prisa para ayudar a Eli? ¿No nos conmueve ver la consideración y el respeto con que Samuel lo trataba? Así es, reconocía que a pesar de sus errores, Elí seguía siendo el sumo sacerdote de Jehová. Samuel despertó a Elí con estas palabras: aquí estoy, pues me llamaste. Elí le contestó que él no lo había llamado y lo mandó a acostarse. Esto sucedió 2 veces más, pero a la tercera, Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando. En aquellos tiempos de tanta maldad, era muy raro que Jehová se comunicara con su pueblo mediante visiones o mensajes proféticos. No obstante, Elí comprendió que Jehová deseaba hacerse oír mediante este muchachito. Por lo tanto, le ordenó que regresara a su cama y le indicó lo que debía responder. Pronto la voz se volvió a escuchar: Samuel, Samuel. Y él, siguiendo las instrucciones de Elí, respondió: habla porque tu siervo está escuchando. ¿Qué le sucedió a Samuel cierta noche? Josué. Bueno, vemos que cierta noche en el silencio, Samuel había escuchado una voz que lo llamaba y de pronto él pensó que era Elí, quien ya obviamente estaba mayor y estaba prácticamente ciego, entonces de pronto necesitaba ayuda. Samuel enseguida se levantó y fue corriendo donde dormía el anciano para ver qué era lo que había pasado. ¿Por qué Samuel seguía profesando respeto hacia Elí?
Hermano Débora. Desde pequeñito a él se le inculcó que tenía que mostrarle respeto a Elí. Y mientras tanto, Elí todavía seguía siendo sacerdote, como sacerdote, y por lo tanto se merecía ese respeto hasta que Jehová lo quitara de ahí. Entonces, ahí en la segunda tabla, hermano Vidal. Ese es un maravilloso ejemplo para cada uno de nosotros, sobre todo en estos tiempos en que vivimos, que es muy común que las personas no respeten las autoridades. Muchas veces la gente, viendo la injusticia, la corrupción, comienza a respetar a estas autoridades. Sin embargo, nosotros como cristianos verdaderos, siguiendo el fiel ejemplo de Samuel, debemos ser conscientes de que también merece nuestro respeto. Toda aquella persona que requiera dignidad, la tratamos con su respeto y su dignidad. Párrafo 21. Por fin, había alguien en Silo que prestaba atención a Dios. A partir de ese momento, Jehová le hablaba a Samuel y éste siempre lo escuchaba. ¿Lo hacemos nosotros? Para escuchar a Jehová no tenemos que esperar a que una voz sobrenatural nos hable durante la noche. Ahora contamos con la palabra de Dios completa y al leer sus páginas es como si la voz de Jehová nos hablara a diario. Cuanto más lo escuchemos y lo obedezcamos, más se fortalecerá nuestra fe. Eso fue precisamente lo que le sucedió a Samuel. Bueno, el párrafo 19 hicimos la pregunta al aire. No había hoy que no sé, vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo descubrió Samuel quién lo estaba llamando? ¿Cómo descubrió? Hermana Edith Torres. Bueno, dice que él pudo entender o comprender quién lo llamaba, porque él comprendió que realmente Jehová quería haberse escuchado a través de Samuel. Entonces él le indicó qué debía hacer cuando volviera a escuchar la voz, y precisamente eso fue lo que hizo Samuel cuando a la tercera vez escuchó la voz que lo llamaba. Muy bien. Ahora sí la pregunta para el párrafo 21, ¿cómo podemos